Buenos días, estamos en la revista Semana, en semana.com, para este Facebook Live con los candidatos presidenciales. Hoy nos acompaña Juan Fernando Cristo, quien es precandidato del Partido Liberal, y en esa calidad va a participar el 19 de noviembre en una consulta interna dentro de su partido para que salga el candidato oficial. Los invito a que nos manden sus preguntas, que yo le iré haciendo al doctor Cristo en la medida en que el diálogo se vaya desarrollando. Ya tengo algunas que han mandado algunos de ustedes desde el día de ayer. Doctor Cristo, hay una polémica sobre esta consulta en la que usted va a participar el próximo 19 de noviembre, que es muy cara, dicen. A mí me llama mucho la atención la polémica, porque además se suscita siempre que hay procesos de consultas internas en los partidos, y es natural, obviamente, que se suscite, pero aquí hay una situación particular. El Congreso Liberal tomó una decisión de hacer una consulta. Yo era partidario de hacerla en el mes de marzo, coincidiendo con las parlamentarias, que hubiera abaratado costos. El doctor de la Calle insistió que era un suicidio hacer la consulta en marzo, que había que anticiparla al 19 de noviembre, y yo acogí la propuesta del doctor de la Calle. Por eso el Congreso Liberal tomó esa decisión, una decisión que obviamente hay que sacar adelante. El liberalismo no es un partido de garaje que uno pueda estar cambiando las reglas de juego todo el tiempo. Fue la máxima instancia del partido la que tomó la decisión. Y vamos a la consulta del 19 de noviembre. Obviamente es válido y legítimo el debate de los costos, pero en ese debate lo que habíamos que definir entonces es si en Colombia los mecanismos de participación democrática no los debemos utilizar y reformar la Constitución entonces para acabar revocatorias, referendos, consultas populares y reducir la democracia a las elecciones de Congreso, presidenciales, de gobernadores y alcaldes, que puede ser una salida, pero hoy la normatividad está ahí. Hoy ese mecanismo de la consulta es válido y me llama mucho la atención que ahora se critique al liberalismo porque precisamente acude a la gente, acude a las bases una consulta popular para que sea la gente la que escoja el partido y no quien diga Uribe o quien diga Gaviria, o quien diga Santos o quien diga... Este es un partido democrático y yo creo que la consulta del 19 va a fortalecer al liberalismo y de allí saldremos unificados con quien gane a ganar la presidencia de la República. Hay una pregunta de David Rubiano que de alguna manera ya ha contestado el doctor Cristo, que es ¿por qué insistir en una consulta popular? Pues yo tal vez la refrasearía de la siguiente manera. ¿Hasta qué punto esta consulta, en un momento en el que evidentemente todavía no hay un ambiente de campaña, no va a tener un nivel de participación como el que suele haber en las elecciones parlamentarias o en las elecciones presidenciales, dos precandidatos quedaron marginados por un procedimiento que ellos consideran más o menos arbitrario, Juan Manuel Galán y Vivian Morales? ¿No puede eso terminar en una elección un poco lánguida? No, yo creo que no, yo creo que va a haber una participación importante. Ahora, hay que tener claro, una consulta popular de un partido para escoger candidato es distinto al de una elección general en Colombia. Hay gente que pretende hacer unas comparaciones que no caben aquí. Aquí se consulta a la gente del partido, quién cree que debe llevar el liderazgo del partido o hasta la primera vuelta a las elecciones presidenciales o a convocar una gran coalición, un gran acuerdo con otros sectores afines al liberalismo para enfrentar las elecciones presidenciales. Y yo creo que va a haber una movilización importante, obviamente distinta a si coincidiera con las elecciones parlamentarias en una elección general, pero esa fue la decisión del partido. Vuelvo, insisto, siguiendo una propuesta del doctor Humberto de la Calle que acogimos todos de hacerla el 19 de noviembre. ¿Usted cree que quien resulte elegido candidato liberal el 19 de noviembre va a tener el apoyo de todo el partido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy el partido va a hacer una consulta amistosa. Con el doctor de la Calle no tenemos sino respeto y admiración mutua. Trabajamos juntos en el acuerdo de paz, trabajamos en su implementación. Vamos a hacer una campaña decente, una campaña de ideas y propuestas, una campaña sin insultos y sin ofensas. La gente está cansada de la polarización en este país, la gente está cansada de tanta ofensa, de tanto escándalo, de tanta descalificación. Y yo creo que esta va a ser una oportunidad bonita para demostrar que se puede hacer política buena, sana, decente, sin descalificaciones y sin agresiones. ¿Qué lo diferencia a usted de Humberto de la Calle? O, como pregunta Arturo González Valderrama, ¿por qué votar por usted? Pues mire, votar
por mí significa votar por las víctimas en Colombia, votar por una trayectoria en donde defendimos a las víctimas cuando nadie hablaba por ellas, cuando era invisible. Y las víctimas y la ley de víctimas fue la cuota inicial para avanzar en el proceso de paz y reconciliación. Votar por Juan Fernando Cristo significa votar por un candidato que ha tenido una trayectoria limpia y transparente, sin ninguna clase de tacha durante su trayectoria pública desde el punto de vista personal, y votar por una propuesta que tiene, si usted me pregunta las diferencias, yo creo profundamente, no he escuchado al doctor de la calle, en la necesidad de derrotar el pesimismo y la polarización que hay hoy en Colombia y de dar un salto adelante en el tema del acuerdo de paz. No nos podemos quedar estacionados en la polarización del pasado y tenemos que, como se dicen los muchachos hoy, chulear el acuerdo de paz. El acuerdo de paz ya está ahí, hay que cumplirlo y mirar hacia adelante qué país vamos a construir. Y el tema de la autonomía territorial. Nosotros no vamos a ser capaces de consolidar la paz en los territorios si seguimos con este régimen centralista que asfixia a las regiones. Votar por Juan Fernando Cristo es votar por las víctimas, por las regiones y para acelerar cambios sociales y económicos que están pendientes en Colombia. Y votar por la defensa de las minorías. En muchos de esos temas coincidimos con Humberto de la Calle. Yo diría que las diferencias son más de énfasis en uno o en otros temas, pero hay una identidad liberal que es buena para el partido. Además, uno no puede hacer consulta con quien piensa radicalmente distinto. Y quisiera profundizar esos puntos de paz y los territorios y las minorías, pero antes, para terminar, digamos, este tema como de mecánica política, sabemos, doctor Cristo, que esta es una elección de coaliciones, porque hay muchos candidatos y desde aquí hasta la segunda vuelta un número de 30 y tantos aspirantes va a quedar reducido a 2. En ese proceso va a haber alianzas. Si usted es candidato liberal, ¿con quién se sentiría cercano, digamos, para hacer una alianza? Primero, Rodrigo, hay que decidir el candidato liberal el 19. Yo creo que al partido no le hace bien estar mirando que va a escoger un candidato para mirar después qué alianzas o qué coaliciones se hacen. Yo lo que he señalado, le presenté al país en el Congreso Liberal la propuesta que llamamos los 10 mandamientos según Cristo. El 9º mandamiento es: no permitirás que al Partido Liberal lo jalen ni a la extrema izquierda, no le jalaremos al populismo ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Yo creo que el partido tiene que construir una coalición de centro, tiene que participar en esa coalición de centro y tiene con qué, y yo diría que tiene con quién, liderar esa coalición. No tiene por qué estar esperando a ver que lo jalen de un lado, la extrema de un lado a la otra, sino quedarse en el centro izquierda, defender unas propuestas. El 19 se elige el candidato liberal. A partir de allí, usted me pregunta con quién. Yo cogería la propuesta liberal, nuestra propuesta de los 10 mandamientos, y miraríamos con quién coincidimos en esos temas, cómo podemos superar diferencias y avanzar en las coaliciones, que usted tiene razón, hoy nadie va a llegar solo, tenemos que juntarnos quienes pensamos igual. Un primer principio, obviamente, es no dar marcha atrás en lo que ya avanzamos en materia de paz en Colombia, y tendríamos que buscar coincidencias con ellos, con aquellos sectores que acompañaron y acompañan el proceso de paz y no con quienes lo rechazan. ¿La salida de Juan Manuel Galán y de Vivian Morales dejó heridas? Pues yo lamento, son dos salidas distintas, yo las separaría las dos. Yo lamento mucho la salida de dos dirigentes que son importantes dentro del partido. En el caso de Vivian Morales, creo que el partido está haciendo un esfuerzo por recuperar identidad ideológica. Yo creo que la crisis de los partidos hoy, que es evidente, tiene mucho que ver con la falta de coherencia de los partidos políticos en Colombia, además del tema de la transparencia y los hechos de corrupción. Y los partidos tenemos que comenzar a mandar señales claras para que la gente sepa qué representa un partido. En el caso de Vivian, decidimos firmar un manifiesto, unos principios liberales. Ella se apartó en el tema de la paz, se apartó en el tema de la defensa de los derechos de las minorías. Tiene todo el derecho a aspirar a la presidencia, pero no representando unas ideas liberales. Es como si yo dijera mañana, Rodrigo, quiero participar en la consulta del Centro Democrático. Y entonces es antidemocrático que no me dejen participar cuando ellos están planteando volver trizas el acuerdo de paz, y yo digo que hay que avanzar en la construcción de la paz. Me parece que es lo mínimo. En el caso de Galán fue un tema de las fechas. Fíjese usted, ahora que estábamos discutiendo este tema, yo coincidía con Juan Manuel Galán en que la consulta debía hacerse en marzo,
Yo cedí en esa posición para garantizar que el doctor de la Calle participara en la consulta. Juan Manuel Galán consideró que no era conveniente el 19 de noviembre y tomó una posición distinta. Ojalá eso no signifique que se margine el liberalismo, porque es una figura importante para el partido. Como lo decía antes, no hay todavía un ambiente electoral. La gente, yo creo que ni siquiera sabe que en casi 3 semanas o 4 semanas tiene la oportunidad de votar para escoger al candidato del Partido Liberal. ¿Qué va a hacer en estos meses de campaña y cómo cree que se puede generar un mayor interés de la ciudadanía? ¿Qué va a hacer? No, ¿qué estamos haciendo? Visitando las regiones, hablando con los medios locales. Muchas veces aquí en Bogotá no se siente la campaña como se siente en las regiones. Yo diría que hace falta mucho. Hasta ahora está calentando motores la campaña, pero hemos visitado ya más de 10 departamentos de Colombia. Hemos hablado con mucho medio local a nivel de prensa escrita, de radio, en las redes. Se está moviendo la campaña. Esperamos que podamos hacer algunos debates con el doctor de la Calle, con el doctor Edison Delgado en estas 3 semanas. El partido tiene que hacer también una publicidad y usted tiene razón, tenemos que hacer un esfuerzo porque es una campaña muy corta, una campaña en frío para que la mayor cantidad de colombianos se enteren de que hay consulta liberal. Ahora, es una consulta abierta. Pueden participar no solamente los liberales, sino otros sectores sin partido, gente independiente, gente de otros partidos. Y es una consulta que es muy importante, en la cual la registraduría va a garantizar que en los mismos puestos de votación, en donde la gente votó en las últimas elecciones regionales, la gente pueda ir a votar. Luego yo confío en que con el paso de estas 3 semanas se vaya intensificando más el nivel de la campaña. Ahora sí quisiera ir un poco a los temas programáticos, empezando por supuesto por el de la paz, que usted ya lo ha mencionado. El debate por estos días, doctor Cristo, es por qué los miembros de la ex guerrilla de las FARC pueden participar en política antes de ir a llevar sus casos a la Justicia Especial para la Paz. Primero, Rodrigo, una reflexión general. Yo creo que el país no puede quedar estacionado en la polarización del 2 de octubre del año 2016. Tengo esa convicción después de salir por toda Colombia. Me parece que no nos podemos quedar atados a una división prácticamente en 2 de la sociedad colombiana y seguir discutiendo eternamente. Yo viendo estos debates digo, ¿será que dentro de 5 años vamos a estar discutiendo todavía la JEP y las circunscripciones transitorias? El acuerdo de paz fue firmado, fue refrendado por el Congreso, fue avalado por la Corte Constitucional. Exijámosle a las FARC que cumpla el acuerdo al pie de la letra, que el gobierno haga el mayor esfuerzo por cumplir, que se va a tomar más tiempo, más tiempo del que está previsto en el Fast Track, y era natural, es un proceso que el posconflicto va a tomar 10 o 15 años, pero la invitación es a que miremos hacia el futuro y empecemos a plantear soluciones a los problemas que realmente están preocupando a los colombianos: la seguridad ciudadana, la quiebra del sistema de salud, el acceso de los jóvenes a la educación. Hoy tenemos, aprovecho aquí, un Facebook Live a las 7:30 de la noche, precisamente sobre el programa Serpilo Paga, y un foro y un encuentro con jóvenes de toda Colombia para ver qué es lo que hay que replantear en Serpilo Paga para garantizar mayor acceso de los jóvenes colombianos a la educación superior. Yo quiero que discutamos esos temas y no quedarnos, y que se cumpla el acuerdo ya está firmado, cumplamos el acuerdo. Eso de salir a discutir estos 6 meses, si se va a revisar un acuerdo, no es serio para el Estado colombiano, no es serio tampoco para las FARC. Hecha esa reflexión, el tema de la participación política, usted recordará que fue el tema de mayor debate, o uno de los 2 o 3 temas de mayor debate en el plebiscito. Siempre estuvo claro, ¿no?, porque estaba en el acuerdo, que los señores de las FARC, una vez desarmados y desmovilizados y aprobado el acto legislativo que aprobamos el semestre pasado, iban a poder participar en política. Los que fueron amnistiados e indultados, sin ninguna duda, y los que cometieron crímenes de guerra y delitos de humanidad que fueran a la JEP, que también podían participar mientras estaban asistiendo a la JEP. Aquí lo que hubo fue una demora en la implementación de la JEP, independientemente de cuál haya sido la causa. Estaba previsto que en septiembre o octubre comenzara a funcionar la JEP, obviamente se ha demorado, y que una vez fueran los señores de las FARC a confesar sus crímenes y se sometieran a la JEP, pudieran inscribirse como candidatos. No se presentó esa situación, pero me parece que cualquier discusión y debate que es válido
significa obviamente una revisión del acuerdo de paz que creo que no es dable en las actuales circunstancias hoy. ¿Cuáles serán, usted mencionaba 2 o 3 puntos, ¿cuáles serían los otros 2 o 3 puntos? Que fueron objeto del mayor debate. Sí. No. Y digamos, y que algunos candidatos están planteando revisar en esta campaña. No, pues yo creo que la JEP en general, la Justicia Especial de Paz en general, fue objeto de mucha controversia durante el plebiscito. Recuerde usted que se planteaba que por qué se tenía que crear una jurisdicción paralela que estuviera bajo la jerarquía de la jurisdicción ordinaria en Colombia, y eso fue objeto de mayor debate. Segundo, dentro de la propia JEP, todos los temas de justicia y participación política. El tema de las penas, de que quienes confesaran verdad plenas, garantizaran reparación, garantizaran la no repetición, tendrán una pena restrictiva de la libertad entre 5 y 8 años, y había quienes pedían cárcel, privación de la libertad, que también es una posición legítima. Yo creo que esos fueron los grandes debates, pero vuelvo y le insisto, yo creo que plantearle hoy al país, es que yo veo unas posiciones muy cómodas de algunos candidatos, lo digo, dicen vamos a reformar lo bueno, perdón, vamos a mantener lo bueno y vamos a revisar lo malo, pues sí, fue facilísimo, ¿eh? Sí. Vamos a mantener que se desaparecieron las FARC, que son un partido político, que se consolidó la paz en Colombia, que se disminuyó la violencia en las zonas de conflicto, lo que era importante para el Estado colombiano, porque el fin último de un proceso de paz era ese, que desaparecieran las FARC como movimiento armado, y vamos a revisar lo malo, lo que seguramente no nos gusta a muchos, pero es una negociación, aquí no fue una imposición del Estado colombiano, sí, claro, nosotros insistimos mucho en la mesa, por ejemplo, hasta el último momento y después del plebiscito, en que la participación política de las FARC no se diera de inmediato, sino para el 2022. No se pudo lograr en la negociación, es una realidad. El tema de privación de la libertad, pues se construyó un sistema, y no sé, digamos, no sé si es optimismo, pero llegar uno en agosto a decir, bueno, mire, vamos a revisar todo esto, pues se tiran todo el gobierno, ¿eh? Buscando replantear todos los acuerdos de paz, lo que ellos llaman la parte mala del acuerdo. Ahora, doctor Cristo, a pesar de eso, es un hecho que la implementación de los acuerdos ha resultado difícil y ha resultado lenta. ¿Le preocupa a ustedes lo que ha pasado? Sí, pero ahí es donde yo digo que si no le damos más poder a las regiones, más autonomía, si no descentralizamos la implementación, en general el país y para la implementación de los acuerdos, vamos a fracasar, lo digo, en el posconflicto. Esto no se puede. Ahí está el ejemplo de las zonas veredales transitorias. Otra hubiera sido la suerte de las zonas veredales si se le hubieran entregado a los gobernadores y alcaldes para que hicieran la infraestructura. Este país es muy complejo, este país es muy diverso, este país es difícil el acceso. Las comunidades viven en unas zonas muy apartadas. Nosotros necesitamos que esas comunidades comiencen a sentir en la práctica, en su vida diaria, qué es lo que es la paz, más allá de que obviamente ya se ha disminuido el conflicto y la guerra, ya no tienen tanto temor. Y eso lo podemos hacer con desarrollo en el campo, con el tema de las vías terciarias, con muchas políticas, pero eso no se puede manejar desde una oficina de un tecnócrata en planeación nacional o en la oficina del alto comisionado del Ministerio de Hacienda. Si insistimos en ese modelo territorial, vamos a tener muchos problemas en la implementación hacia el futuro. Nuestra propuesta es: descentralicemos, trabajemos con las comunidades, con los gobernadores y los alcaldes en la implementación de los acuerdos. Si no, no lo vamos a lograr. ¿Qué tipo de instrumentos institucionales habría para eso? ¿Sería simplemente crear, no sé, comités? No, yo creo que hay que avanzar primero en la creación de las regiones administrativas de planificación. Segundo, dotar de recursos propios a las gobernadoras y alcaldes. Aquí hemos venido hablando de hace 30 años de la reforma fiscal territorial de las regiones, de los tributos departamentales, y no se ha hecho nada. Y tercero, mediante la figura de los convenios, avanzar con confianza, con todos los controles, con toda la fiscalización, y que metan a la cárcel a los bandidos que se queden con los recursos de la paz. Pero no podemos con esta desconfianza que hay. Aquí hay unos funcionarios en Bogotá que consideran que los únicos que pueden manejar bien los recursos son aquí en Bogotá y que en las regiones los recursos se dilapidan. Eso no es así, ¿eh? Yo creo que hay que avanzar y mediante la vía de convenios, que sean los propios gobernadores y alcaldes los que avancen en la implementación de los acuerdos y no
concentrar todos los recursos, todo el poder de decisión en Bogotá. Este país no se puede seguir manejando, este país ya es muy complejo desde los clubes sociales de Bogotá, como pretenden algunos. Y más o menos relacionado con eso, nos pregunta Franklin Rada, ¿cuál es su opinión en torno a una reforma política? Se lo pregunto porque, digamos, hay como dos grandes temas, quizás hay otros, la justicia, de la cual hablaremos más tarde, pero hay dos grandes temas institucionales que están sobre la mesa que requieren posiblemente revisión, que es la política y lo regional. Bueno, esa es la pregunta más oportuna. Mire, yo pienso que aquí nos quedamos con una tarea pendiente, y semejante tarea, cuando conseguimos la paz en Colombia. El Congreso y los partidos no quieren reformar la política, y los magistrados no quieren que se reforme la justicia. Se bloquea el sistema. Aquí mi experiencia como ministro del Interior es que usted impulsa reformas y todo el mundo está de acuerdo con las reformas hasta que tocan su pedacito de poder. Aquí se ha venido enquistando una actitud egoísta de la clase dirigente, de no querer abrir el país, de no querer hacer reformas, de no querer cambiar un sistema que evidentemente no está funcionando. Hay crisis en los partidos, hay crisis en la política y hay crisis también en la justicia, más allá incluso de los escándalos recientes de los últimos meses. Y yo sí creo que en la próxima campaña, en la campaña que apenas está comenzando, será uno de los grandes debates del país. ¿Cuál es la reforma política? Porque ya ahora no se hizo la reforma, esta reforma que está moribunda en el Congreso, la descuartizaron, ¿no? Esta reforma la presentamos hace 5 meses, en mayo, y pasó de ser tramitada por la vía del fast track a ser tramitada por la vía de la operación Tortuga, ¿no? Notando el desinterés del Congreso, le quitaron todos los dientes, queda muy poco de la reforma que se presentó. Luego va a haber un gran debate en el contenido de las próximas reformas y también en el mecanismo, ¿no?, que se debe utilizar para hacer las reformas, tanto a la justicia como a la política, porque tienen bloqueado el sistema, y si se sigue en esa actitud, yo soy amigo del trámite por la vía ordinaria de las reformas. Presentamos la reforma del equilibrio de poderes, la logramos sacar en el Congreso, prohibimos el yo te elijo, tú me eliges, prohibimos la puerta giratoria, nos tumbaron en un fallo absurdo de la Corte Constitucional protegiendo sus intereses y no los de la justicia y los colombianos, el Tribunal de Aforados, que cuánto lo añoramos hoy, y el nuevo Consejo de Gobierno Judicial. La justicia no dejó que avanzáramos en esos temas. Y por eso yo digo, yo soy amigo de las vías ordinarias, pero estamos llegando a un momento en que yo no descartaría que el próximo gobierno necesariamente termine, más allá de los acuerdos de paz, para hacer una reforma política seria y una reforma de la justicia seria, termine en el mecanismo extraordinario de la constituyente. No lo estoy proponiendo, pero estoy haciendo el diagnóstico de que podemos estar generando todo un clima en el que vayamos a llegar allá. ¿Sería una constituyente limitada? Claro. A estos dos puntos. Que quienes plantean que es un salto al vacío, recordando la Constitución del 91, se olvidan que en el 91 no había reglas de juego para la constituyente. Hoy hay unas reglas establecidas en la Constitución para una constituyente. Y vuelvo y le digo, primero tenemos que discutir el contenido y mirar, pero es una tarea, yo creo que la primera tarea, en lugar de estar pensando en cómo se va a revisar la JEP, cómo se van a revisar los acuerdos de paz, es reforma a la política y reforma a la justicia, que no hemos sido capaces de hacerla. ¿Eventualmente consideraría algunas otras reformas muy estructurales, muy difíciles, que el Congreso no ha podido hacer en el campo económico, como por ejemplo una reforma a las pensiones, no, una reforma tributaria? Yo creo que tendría que ser una constituyente. Si se llega allá, vuelvo y digo, si no se encuentra voluntad para avanzar en una reforma a partir del 7 de agosto, en un gobierno liberal que presidamos los liberales, yo creo que habría que ser una constituyente limitada a esos dos temas, en donde evidentemente hemos fracasado todos, rama judicial, rama ejecutiva y Congreso de la República. A veces pareciera, mire, yo soy un defensor de los partidos y de las instituciones. Estas candidaturas por firma me parecen un circo, me parece peligroso para el país, pero a veces parece que los partidos se negaran a escuchar al ciudadano, porque a los partidos sí hay que sacudirlos, sí hay que reformarlos, y no podemos seguir en este sistema que es un desastre y que no tiene legitimidad y credibilidad en los colombianos. Pero la reforma yo la limitaría ahí por el momento. Hay dos puntos que usted ha mencionado que
tienen que ver con acciones recientes del ex vicepresidente Germán Vargas, inclusive esto de las firmas. ¿Cómo le parece a usted el salto a la política, digamos, que ha hecho, digamos, a la política pública, a la campaña abierta que ha hecho recientemente Germán Vargas? Bueno, lo de firmas no es Germán Vargas, son 30 candidatos, ¿no? Pero los otros no tienen partido como Germán Vargas. ¿Cómo que no? Marta Lucía fue miembro del directorio conservador, Alejandro Ordóñez fue procurador a nombre del partido conservador, pero bueno, no tienen partido propio, digamos. Exactamente, sí. Pertenecía a un partido un poco más democrático, sí, más pluralista. Mire, a mí no me sorprende la actitud de Germán en el tema del acuerdo de paz, y no debería sorprender a ningún colombiano. Ellos siempre expresaron reservas, ellos siempre le tuvieron pereza al proceso de paz. Ahora están pasando en la etapa electoral de la pereza a la animadversión al acuerdo de paz, y está en su juego político, yo no entro a analizarlo. En el tema de las firmas, yo le insisto, lo digo, yo creo que si hay crisis en los partidos, lo serio, lo responsable, lo coherente, es trabajar desde adentro para reformarlos, para sacudirlos, porque es que las candidaturas de firmas no son serias, son movimientos pasajeros, no responden ante nadie. ¿Quién va a revisar las firmas? ¿Quién responde por esa propuesta y por ese gobierno? ¿Usted recuerda el nombre de algún movimiento ciudadano que haya elegido un alcalde en Colombia? Cuando a un alcalde, que es cuando más se dan esos movimientos ciudadanos, cuando a un alcalde lo elige un partido político, el partido responde, y la gente dice, este alcalde conservador, este alcalde liberal, este alcalde del polo democrático, que está el caso de Bogotá, evidente. Cuando es un movimiento de firmas, ¿a quién se le pide que responda? Nadie responde por una mala administración. Igual sería en el caso presidencial. Lo que a mí me parece que la tarea debe ser fortalecer los partidos. A veces los partidos no se dejan, la verdad. Son muy reacios al cambio, pero yo creo que hay que insistir. Y un poco relacionado con eso, Juan Daniel Hernández le pregunta, doctor Cristo, ¿qué piensa de la coalición de Fajardo, López y Robledo? Que también va por firmas. No, me parece que... No. Claudia López es candidata al Partido Verde. Sí. Robledo es candidato del Partido Polo Democrático. Correcto. Ahí el único candidato por firmas es Fajardo. Sí. A mí, vuelvo y le digo, me parece que el proceso de ciudadanos, los movimientos ciudadanos en firmas, son respetables, son necesarios en la democracia, pero abusar de ese proceso, en el caso de Fajardo, ha sido coherente siempre en el tema de los movimientos ciudadanos, pero abusar de ese proceso yo creo que no es bueno para la democracia colombiana. Liquidar los partidos políticos en Colombia y destrozar las instituciones creo que no es la salida a la actual crisis institucional. La salida es hacer las reformas que no hemos sido capaces de hacer y que han encontrado miles de obstáculos en sectores de la sociedad colombiana que se resisten a los cambios. Retomemos los dos temas que usted dice que eventualmente habría que llevar una constituyente, política y justicia. ¿Cuáles serían los puntos claves de la reforma política? Bueno, muchos de los que se presentaron ahora y que la descuartizaron en el camino. Tenemos que construir una organización electoral autónoma e independiente, que no dependa de los partidos políticos en su elección, que tenga dientes, que tenga facultades judiciales. ¿Para qué? Para poder controlar y vigilar los partidos y la financiación de las campañas. Tenemos que eliminar el voto preferente. Yo digo, mire, yo soy un convencido, ese es el peor tóxico que le metieron a la democracia colombiana. El voto preferente anarquizó los partidos, generó, hoy los costos de las campañas ofenden a los colombianos. Y son esos costos de las campañas los que generan todo este ambiente de corrupción y de ilegalidades en la contratación estatal para financiar las campañas. Cuando a uno le dicen que una campaña para un alcalde, un gobernador de una ciudad grande vale 30, 40 millones de pesos, que una campaña para el Senado vale 10, 20 millones de pesos, ¿de dónde sale la plata? Pues de la corrupción. Y si no metemos en cintura, si no acortamos tiempos de campaña, organizamos los partidos, eliminamos el voto preferente. Y yo incluso creo que tenemos que empezar a pensar en la eliminación de la circunscripción nacional. Salen ahora candidatos con maletas de dinero a comprar curules, a comprar concejales, a comprar diputados para conseguir sus curules en el Congreso. Dejemos una circunscripción nacional para minorías como fue concebida inicialmente, un cupo en el Senado para que los movimientos de opinión nacional puedan tener una representación, pero limitemos esa circunscripción nacional porque se ha prestado para mucha vagabundería.
y el voto preferente hay que eliminarlo de una vez por todas. La organización electoral independiente y autónoma hay que construirla, que ya perdimos esta oportunidad, y muchos mayores controles a la circulación de dinero en efectivo en las campañas y a la financiación de las campañas con castigos ejemplares. Ahora, usted dice que defiende los partidos políticos y uno de los temas que se han planteado en la reforma que está naufragando, como usted dice, o que está moribunda en el Congreso, establecía una mayor facilidad y flexibilidad para crear partidos políticos. ¿Cómo lograr un equilibrio entre no volver a los 72 partidos que tuvimos después de la Asamblea Nacional Constituyente, pero tampoco estar amarrados a una camisa de fuerza que impida nuevas opciones? Usted sabe que ese es el gran debate en todos los sistemas políticos del mundo, y aquí no ha sido la excepción. Nosotros teníamos en los años 90 más de 90 partidos políticos, un desastre. Se organizó un poco en la reforma política del 2003, pero le introdujimos el veneno del voto preferente. Se dijo en ese momento, a la gente se le olvida, que el voto preferente era transicional, mientras pasábamos de los 90 partidos a 6, 7, 8 partidos, y que después avanzaríamos hacia las listas cerradas. Estamos demorados en tomar esa decisión. Ojalá la reforma política de ahora, así sea para el 2022, mande esa señal, que es en la dirección adecuada. Lo que digo es, lo que estaba contemplado en la reforma inicial es la creación de movimientos políticos de afiliados y la eliminación de estos movimientos de firmas hacia el futuro, con una transición para que no se afectaran las elecciones del 2018. Eso fue como la fórmula intermedia que se logró, porque recuerde usted que hay muchos sectores que pedían, incluyendo las FARC, en la negociación del punto 2 de participar en política, que se eliminara el umbral, que eso sí hubiera sido un desastre. Es que sin umbrales volvemos a los 90. Cualquiera pudiera crear partidos. Entonces, ¿qué encontramos? Se mantiene el umbral como fórmula y se abre la puerta para que unos movimientos serios, no circunstanciales de firmas, sino serios de afiliados permanentes, fueran adquiriendo progresivamente derechos, y que con un porcentaje del censo pudieran crearse movimientos locales o regionales e incluso nacionales que pudieran avalar candidatos sin la categoría de partidos y sin todos los derechos que tienen los partidos políticos, pudiendo llegar allá, pero en un proceso democrático. Yo creo que esa fórmula era una fórmula equilibrada y buena. Está quedando en la reforma ahí con algunas modificaciones, esperemos a ver qué pasa. Bueno, y en la justicia, ¿cuáles serían los puntos principales de reforma? Bueno, mire, en la justicia tenemos problemas en la cúpula y en la base. No podemos pensar en una reforma solo para la cúpula, que es la que a veces distrae a la opinión pública y los debates. Lo digo, sin una reforma a la justicia seria, todo lo que hablemos de lucha eficaz contra la corrupción es paja. Mientras no tengamos una justicia imparcial, objetiva, que sancione ejemplarmente, que sancione oportunamente, pues vamos a seguir. Mientras la gente no le tenga miedo a la justicia, no prevenga a los delincuentes de cuello blanco, pues vamos a seguir padeciendo el problema de la corrupción, y también mientras no cambiemos el sistema político. Estos dos temas tienen mucho que ver con la lucha contra la corrupción en Colombia, tienen todo que ver. Entonces yo digo, a nivel de la cúpula, tribunal de aforados. O sea, no podemos seguir con unos funcionarios aforados en Colombia a quien nadie los ronda, que tienen una impunidad garantizada en la comisión de acusaciones. Hay que acabar la comisión de acusaciones y crear un tribunal de aforados serio, independiente, autónomo. Segundo, hay que eliminar el Consejo Superior de la Judicatura una vez. La plata de la rama judicial no está siendo bien invertida. Los recursos humanos de la rama judicial no están siendo bien utilizados. El Consejo Superior de la Judicatura es uno de los grandes fracasos de la Constitución del 91. Se han hecho 1000 intentos, tiene las 7 vidas del gato, como en su momento la Comisión Nacional de Televisión. Hay que reformarlo y crear un Consejo de Gobierno Judicial como el que planteamos en la reforma del equilibrio de poderes que lo tumbó la Corte Constitucional. Esas son dos reformas en la cúpula que estamos pendientes de hacer, y en la base yo creo que nosotros no vamos a consolidar la paz territorial si no garantizamos una justicia operante en la base. ¿Cómo? Simplificando procesos. Con la reforma de la Administración de Justicia al Consejo de la Judicatura vamos a poder invertir los recursos para crear
más juzgados en los territorios, descentralizar la justicia, tener una presencia de la justicia más eficaz y darle una mayor fortaleza a un mecanismo que funciona en muchas partes del mundo, que son los colegios de abogados, purificándolos, depurando, fortaleciéndolos para que pueda haber un mínimo control del ejercicio de la profesión de abogado y restaurando sin lugar a duda cátedra de valores en los colegios del país. Menciona usted la importancia de la justicia y de la política para combatir la corrupción. ¿Qué más haría? Y en eso estamos respondiendo a una pregunta de Julián David Murcia, que concretamente dice, ¿cómo piensa combatir los corruptos? Reforma a la justicia, indispensable. Reforma a la política, porque ahí es donde nace la corrupción, en las campañas, en los costos de la campaña, en la contratación estatal. Segundo, tercero, eliminación de toda clase de beneficios a quienes sean condenados por delitos contra la administración pública. Yo no presentaría más iniciativas de estatutos anticorrupción ni aumento de penas si la justicia no funciona. Y dos temas adicionales muy concretos. El primero, ya lo mencioné, aquí la cultura del narcotráfico se enquistó en Colombia. Aquí ve uno los jóvenes en las distintas ciudades del país pensando que se pueden enriquecer rápida y fácilmente por los negocios ilícitos, por el contrabando, por el narcotráfico, y eso creó una cultura de enriquecimiento fácil y rápido en la juventud colombiana. Tenemos que volver a enseñar valores y a reconstruir el tejido social desde la base. Y con el ejemplo, Rodrigo, si la gente ve los altos funcionarios transparentes, decentes, con el ejemplo, presentando declaraciones de renta, con una transparencia total, ese ejemplo cunde hacia abajo. Y le quiero cambiar un poco el tema. Usted viene de Norte de Santander, conoce mucho a Venezuela y hace poquito en una columna Hernando Gómez Buendía decía que el principal problema de Colombia era Venezuela. ¿Cómo ve la situación, sobre todo después de las elecciones del domingo? Mire, yo siempre la veo desde dos ángulos. Uno, obviamente la relación diplomática de Colombia con Venezuela, la situación interna de Venezuela, en la cual obviamente lo que está sucediendo en Venezuela nos está afectando desde el punto de vista de la migración, desde el punto de vista económico, está afectando severamente, no solamente a las zonas de frontera, antes decían allá pobres los guajiros y pobres los cucuteños y eso, ahora está afectando a todo el país, a ciudad que vaya uno ahora en campaña, lo más lejana de la frontera venezolana, le dicen a uno, aquí tenemos ya presencia y tenemos que acoger a esa gente. Aquí no podemos permitir que se genere una estigmatización del venezolano. En estos días me decía algunas personas en Cúcuta, ahora aquí en Cúcuta, cada vez que hay un atraco, dicen que son venezolanos como si antes de la situación no hubiera ladrones colombianos o cucuteños. O sea, yo creo que tenemos que acoger a esa gente, no estábamos preparados para ello, usted lo sabe. Nunca Colombia estaba preparada para una migración de esa naturaleza. Y yo creo que esa será una tarea ya del próximo gobierno, desde el punto de vista humanitario y la situación de Venezuela. Lo otro es, yo creo que la posición de la Cancillería y del gobierno colombiano en este último tiempo es la acertada, buscar una salida democrática, insistir con la presión internacional en que haya elecciones presidenciales. Lo que acaba de suceder, tiene mucho que ver también el proceso de paz con el ELN de lo que sucede en Venezuela. Lo que acaba de suceder con los gobernadores, pues yo no entraría en la política interna de Venezuela, pero sin duda alguna debilita y divide a la oposición y debilita también la presión internacional. Pero ojalá se encuentre un camino para que se garanticen elecciones el año entrante en Venezuela y se pueda superar por la vía democrática la situación que están viviendo hoy. Cuando usted dice la posición reciente del gobierno, ¿se refiere a un cierto endurecimiento que ha tenido el presidente Santos? Al endurecimiento que se ha presentado en la medida también en que se endureció la represión del gobierno venezolano contra la población venezolana, se fueron tomando medidas mucho más antidemocráticas en Venezuela, en el tema de la constituyente que se convocó, que es absolutamente ilegítima, en los distintos temas de desconocimiento de la oposición, de atropellos, de presos políticos. Yo creo que es que se ha deteriorado mucho la situación en el último año y eso llevó a un endurecimiento de la posición del gobierno colombiano que a mí me parece que es la adecuada. ¿La mantendría?
Totalmente. Pero mantendría las relaciones también. Mantendría las relaciones, no las rompería, eso sería un absurdo, ¿no? Finalmente tenemos 15 consulados. No, tenemos 15 consulados, mire el tema de la migración. Aquí la gente dice están llegando venezolanos. Hay que decirle a los colombianos, lo que están llegando son hijos de colombianos que emigraron a Venezuela hace 30, 40 años, ¿eh? Y que están viniendo a su país en busca de una oportunidad. Son colombianos, se están nacionalizando, están adquiriendo la nacionalidad. Tenemos que partir de la realidad que va a crecer la población colombiana en muchas ciudades de Colombia por cuenta de ese proceso en Venezuela. Tenemos una pregunta de Javier Rincón que se refiere al modelo económico. ¿Cuál sería su prioridad en la economía? Yo tal vez la precisaría en el asunto fiscal. Doctor Cristo, sabemos que el próximo presidente va a heredar una situación fiscal débil, difícil. Los ingresos petroleros se han reducido sustancialmente. La reforma tributaria se quedó un poco corta. Tenemos un Estado que tiene un gasto alto y bastante inflexible. ¿Qué hacer? Por ejemplo, en materia de impuestos, ¿es partidario de subir, bajar, mantener? Varias reflexiones al principio. Nuestro eslogan de campaña, por decirlo, es Juntos Colombia crece. Uno de los propósitos fundamentales de nuestro gobierno será poner a crecer nuevamente al país, pero a crecer no solamente en lo económico, a crecer en lo institucional, a crecer en lo ético, a fortalecer valores en nuestro país. ¿Cómo ponemos a crecer a Colombia? No nos podemos quedar sentados esperando que vuelva a crecer el precio del petróleo, del carbón, de las materias primas, entre otras cosas porque los diagnósticos son que en menos de 5 años ya ni siquiera seremos autosuficientes. Hay que replantear el modelo económico del país. Tenemos un problema serio en la productividad. Hemos retrocedido en productividad y haría mucha mayor inversión en ciencia y tecnología para aumentar la productividad del país. Segundo, lo que le dije anteriormente, si no tenemos un crecimiento equilibrado, un crecimiento desde las regiones, fortaleciendo fiscalmente las regiones en Colombia, utilizando más mecanismos de financiación en las regiones como la plusvalía y la valorización para darle recursos a las regiones y que todo el peso no esté en el Estado central, vamos a seguir con un modelo económico que no es incluyente y que no es capaz de garantizar crecimiento. Tercero, en esa misma medida, fortalecimiento del sector agropecuario, ya lo estamos viendo y hay que ser mucho más agresivos, no solamente con la aplicación del punto 1, sino con la aplicación de la ley de CIDRES, que al contrario de lo que mucha gente de izquierda piensa, son complementarios las CIDRES con el desarrollo del punto 1 de La Habana. Estabilidad y responsabilidad fiscal, no hay que bloquear en esa materia, hay que mantener el rumbo en la política fiscal y hay que mantener estabilidad fiscal, desarrollo del campo y desarrollo del turismo, servicios y el campo y productividad para la industria deben ser el eje central de una política de crecimiento económico que ya no dependa del campo. ¿Y cómo lo logramos? No podemos seguir. Mire, hoy el 75% de los impuestos en Colombia los pagan las empresas, ¿eh? Y solo el 25% las personas naturales. En el mundo entero la proporción es al revés. No podemos seguir asfixiando a las empresas en este país. Hay que reducir los impuestos a las empresas, ¿eh? Y aumentar los impuestos a las personas naturales. Y finalmente, me parece que se le fue la mano al ministro de Hacienda en el aumento del IVA. Sin lugar a dudas, paralizó el consumo, generó incertidumbre. Yo creo que hay que mandar una señal clara, ¿eh? En el sentido de que no va a haber más impuestos, sino incluso mirar dentro de la política tributaria si se puede gradualmente a largo plazo ir disminuyendo de a un puntico, por lo menos en un par de puntos, el IVA. Y sobre todo, Rodrigo, llevamos 30 años hablando de fortalecer la DIAN, de combatir. Le doy una cifra, con el escándalo de los Panama Papers y un articulito que se metió en la reforma pasada, el Estado recaudó 3 billones de pesos, la mitad de la reforma tributaria, con el 10% que cobró para que la gente trajera la plata de Panamá. Yo creo que si no combatimos con eficacia la elusión y la evasión y no fortalecemos de verdad la DIAN, vamos a seguir en un mismo círculo de muy poca gente pagando demasiados impuestos, que hay que romper ese círculo vicioso. Mencionaba usted que las reservas petroleras se están agotando, por lo menos por ahora no conocemos
que tenemos, sino hasta para 5 años más, 5 o 6 años. Hasta el 2021, menos, 4 años, 4 o 5 años. ¿Qué opina usted de la minería? Ahora que estamos, digamos, en un debate, en una serie de consultas en las que hay, digamos, un gran dilema sobre qué hacer con una fuente de crecimiento que es importante, pero que tiene unas implicaciones. El descontento local con la minería y con la explotación de hidrocarburos es asombroso. El país en estos 5 años ha cambiado totalmente y uno se pregunta qué pasó para que eso sucediera. ¿A dónde va usted? La gente no quiere, hay un clima de opinión bastante adverso. Yo diría, primero, que la reforma al régimen de regalías en el año 2011, que tuvo muchas bondades, en materia de lucha contra la corrupción, de concentrar los recursos en inversiones regionales, se le fue la mano en quitarle recursos y autonomía a los municipios, a las regiones productoras. Y entonces hoy en día los ciudadanos de esas regiones dicen, nos quedamos con el problema que genera la explotación minera de hidrocarburos y no nos quedan los recursos. Yo haría una reforma muy puntual a regalías para darle unos incentivos a los municipios, a las regiones productoras, muy puntual, sin alterar la estructura que surgió de la reforma de las regalías, que me parece importante. Segundo, yo creo que aquí no podemos caer en los fanatismos de un lado o del otro. Aquí no se le puede venir a plantear al país que hay que erradicar de Colombia la minería o que no se puede explorar los hidrocarburos, sino exigir, obviamente, que haya una explotación sostenible ambientalmente y responsable. Aquí tenemos que, por ejemplo, la minería, la utilización del mercurio en la minería hay que erradicarla totalmente y exigirle a las empresas multinacionales que cumplan los estándares que cumplen en otras naciones y que aquí pretenden venir a no cumplir. Y lo tercero, yo trabajaría mucho más con las comunidades locales. En lugar de estar atropellando a las comunidades, en lugar de estar diciendo que no hay plata para la consulta, 150 millones de pesos para consultar si quieren una explotación o no, que me parece que es por la puerta de atrás negar la participación de la gente y la opinión. Lo que tiene que hacer el gobierno, nosotros lo intentamos mucho en el Ministerio del Interior con éxito en algunas zonas, pero también las propias empresas y multinacionales, nacionales y extranjeras, es un diálogo mucho más amplio y mucho más constructivo con las comunidades. Se nos acaba el tiempo, doctor Cristo, pero quisiera hacerle una pregunta un poco curiosa que envía Sebastián Sarmiento Orozco, que ¿es usted taurino? Si asistía a corridas de toros, ¿por qué ahora quiso impulsar una reforma en contra de la tauromaquia? Me han dado mucho palo, sobre todo mis amigos de Manizales, porque la última vez que fui a una feria, a una corrida fue en Manizales hace como 2 años. Mire, yo creo que el país se tiene que sintonizar con evitar el maltrato animal. Yo sí creo realmente, yo iba a toros, pero dejé de ir hace 2 años, pero también había dejado de ir ya cada vez me gustaba menos, cada vez ese espectáculo me producía más. Y le voy a confesar algo, mis hijos me volvieron... Mi niña alguna vez, hace 5 o 6 años, que le dije vamos a toros en la Santa María, me miró como con una cara, este bárbaro, ¿a qué me está invitando? Y yo creo que el mundo va a llegar a eso, los animales son seres vivientes, son seres sintientes, no podemos, tenemos que acabar con el maltrato animal y una manera de acabar, obviamente, es con las corridas de toros, que no tiene además una raíz cultural en Colombia. Hay algunas explicaciones en otra serie de festejos en donde hay maltrato animal, pero en los toros la explicación de la raigambre cultural no es muy válida. Por eso tomamos la decisión en el Ministerio de abrir ese debate en el país, pero abrirlo porque además, recuerde usted que la Corte Constitucional le dio 2 años al Congreso para legislar, para que tomara esa decisión. Si en 2 años el Congreso no toma, de todas maneras la jurisprudencia está viva y se acaban las corridas de toros. Entonces regulemos además también para que no se afecte el derecho al empleo de mucha gente que vive de las corridas de toros históricamente. Entonces, en lugar de esperar los 2 años, como siempre pasa en Colombia, decisión de la Corte, Congreso, tómese 2 años, y faltando 2 meses la gente iba a salir a decir
oiga, se va a acabar y no hubo ley, pues demos el debate serio en el Congreso y no le dejemos todo a la Corte Constitucional, que es una costumbre que se ha vuelto muy en la institucionalidad colombiana, que después le echan la culpa a la Corte de todo lo bueno y lo malo que pasa en el país, que el Congreso del debate y tome decisiones. Lo que usted dice de su hija, lo que quiere decir, doctor Cristo, es que usted pertenece a una generación, y yo también, en la que cuando éramos niños mandaban los padres, y ahora que somos padres mandan los hijos. Pero sin lugar a dudas, de eso lo importante es ser consciente de eso, y no luchar contra eso, sino aceptarlo con resignación. Y en una generación que a uno lo llevaba el papá Toros para complementar, y uno iba feliz a toros. Hoy en día, mejor dicho, lo insultan a uno si lo invita a toros. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a ustedes, los invito para que estén atentos a otra entrevista en esta pre-campaña presidencial en la que queremos que ustedes conozcan mejor a los candidatos. Gracias.